Buenos días. ¿Cómo hacer frente a Satanás? La Biblia nos enseña cómo hacer frente a nuestro enemigo que es Satanás. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Porque muchas veces Satanás, que es justamente el gran engañador, pretende engañarnos y hacernos creer que la lucha con él está en un ámbito más sobrenatural que en lo natural. Quiere hacernos creer que lo natural no tiene nada que ver con él. Y es más, nos entretiene en una serie de situaciones, llamémoslas espirituales, para no obrar directamente como la Biblia nos dice que hagamos. Pero recordemos entonces, lo primero, que Satanás es una creación de Dios, es un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces, Satanás no tiene los atributos que Dios tiene. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Por tanto, el único Dios soberano sobre todas las cosas es nuestro Dios. Satanás no tiene ninguno de esos poderes, Satanás no tiene ninguno de esos atributos. Por tanto, no es una competencia entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, como muchas veces también nos quieren hacer creer, nos hacen pensar. Pues definitivamente Dios es mucho más poderoso y Satanás no. Ahora, obviamente no podemos subestimar a Satanás como nuestro enemigo, pues la Biblia nos dice que es nuestro enemigo. Sin embargo, Satanás actúa principalmente en medio de este sistema, en medio de este mundo. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios, para apartarnos de los caminos del Señor y para evitar que las personas conozcan del Evangelio. Miremos algunas escrituras. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, este es el ámbito justamente donde Satanás obra, en lo que se llama el mundo. Pero ¿qué es este mundo? No está hablando de los objetos materiales, ¿no? De las cuestiones materiales que nosotros vemos, sino cuando se refiere aquí al mundo es al sistema que está influenciando y el sistema que está gobernando justamente Satanás, ¿no? Porque a través de ese sistema Satanás gobierna sobre los incrédulos, ¿ok? Entonces, es en este sistema, en este mundo, como dice la Biblia, donde opera Satanás a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y va la vanagloria de la vida. Ahí es donde empieza a operar e influenciar Satanás. Dice en Efesios capítulo 1, verso 2, Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. De nuevo, antes de conocer a Cristo, ¿cómo andábamos? Dice, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, ¿dónde está operando Satanás principalmente? Está operando, dice, en este mundo, a través de este mundo. Y de nuevo, no está hablando de las cuestiones materiales de este mundo, sino está hablando acerca de un sistema engañoso por el cual nosotros justamente caemos. Por eso dice, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Esas mentiras, ese engaño, todo ese sistema que arrastra a todos aquellos que están en desobediencia a Dios. Entonces es en todo ese sistema que está operando Satanás. En Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está
bajo el maligno. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, ¿no? Cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, no está hablando de las cuestiones materiales, como para decir este libro es de Satanás, estos objetos, esta música es de Satanás. No. Está hablando acerca de un sistema engañoso, un sistema que va a engañar al hombre, que va a vendar nuestros ojos y que nos va a impedir ver a nuestro Creador, a nuestro Señor. Entonces, sabemos, dice, que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Satanás está operando en este mundo entero, influenciando gobiernos, influenciando sobre los no creyentes, ¿no? Para seguir operando en este mundo. Y la Biblia nos muestra influencias tremendas que Satanás tiene aún sobre los incrédulos, ¿no? Entonces, obviamente ahí no estamos nosotros, porque una vez que conocemos a Cristo, ya Satanás no puede tocarnos, ¿no? Nos dice la Biblia, el Espíritu Santo habita en nosotros y Satanás no puede vivir en nosotros. Por tanto, ¿no? Un creyente no puede ser influenciado de la manera que es influenciado alguien que no conoce a Cristo. Entonces, estas son algunas diferencias y cómo está operando Satanás. Y como decía al inicio, Satanás a veces nos quiere entretener, haciéndonos pensar que la batalla, que la lucha, tiene algunos tintes sobrenaturales, ¿no? Algunos tintes que van y aún se acercan inclusive a fábulas, a cosas misteriosas, ¿no? Si bien es cierto, el mundo espiritual es un mundo que apenas conocemos como hombres, pero el Señor nos ha dado lo suficiente a través de las Escrituras, justamente ¿para qué? Para obtener la salvación, para poder vivir en santidad y también para saber cómo es que vamos nosotros a defendernos de este enemigo que es Satanás. Ok, entonces hemos visto ya quién es Satanás, cómo está operando en este mundo, cómo se está desenvolviendo. Y miren algo muy importante, en 1 Timoteo 4:1, Pablo le hace recordar a Timoteo lo siguiente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se van a apartar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Entonces dice que en los postreros días, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que muchos se van a apartar de la fe, escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces esto es justamente lo que está haciendo Satanás. Está influenciando a través de mentiras y desviando la mirada de Dios a través de las mentiras que Satanás puede regar aún dentro de la iglesia. Recordemos que la Biblia misma nos advierte de falsos pastores, falsos maestros que llegarán encubiertamente a la iglesia. Gente no creyente que ingresa también a la iglesia del Señor y que muchas veces no los podemos reconocer porque se parecen tanto a los creyentes que no podemos distinguirlos a simple vista. Ya habíamos dicho, el Señor iba a dejar que crezca la cizaña con el trigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque Satanás opera principalmente en el engaño. Él está engañando, sembrando doctrinas engañosas, doctrinas diabólicas. ¿Y qué es esas doctrinas diabólicas que Pablo pone como ejemplo que van a dañar al hombre, que van a dañar a las personas? Miren, sigamos viendo. Dice, vuelvo a leer desde el versículo 1 de 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que ingresarán a la iglesia, ¿no? Mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, ¿qué
¿qué es lo más satánico que se hará en los últimos tiempos? Dice que se prohibirá casarse y que mandará abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Bueno, no tenemos el tiempo para analizar todo este versículo, pero nos está hablando de engaños que llegan a través justamente de personas, de hipócritas, de mentirosos, que nos harán pensar que debemos prohibir el matrimonio, que nos harán pensar que debemos abstenernos de determinados alimentos. Y eso es algo satánico. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a desviar de nuestra mirada a Dios, aunque sea un poquito, unos grados del camino, empezamos a caminar hacia el camino ancho, hacia el camino donde nos lleva a la perdición. Por eso es que es importante, como decía al inicio, ¿no? Satanás quiere enredarnos, quiere hacernos pensar en cosas oscuras, en cosas que lo demoníaco, que lo oscuro tiene solo que ver con las cosas sobrenaturales, ¿no? Que bordean un poco la hechicería y todo lo demás. Pero miren, Satanás opera en este mundo. Satanás influencia en este mundo a través del engaño y entra a la iglesia con doctrinas engañosas. Inclusive dice en los postreros días, dice Pablo, engañarán a los hombres de tal manera que prohibirán casarse y abstenerse de algunos alimentos. Entonces, Satanás opera en este mundo y engaña principalmente para desviarnos de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros combatimos eso? ¿Cómo es que nosotros hacemos frente a eso? Primero tenemos que recordar algunas cosas acerca de Dios. Dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando hablamos de que Satanás opera en este sistema, opera en este mundo, que el mundo está bajo Satanás, estamos hablando de todo ese sistema mentiroso de corrupción que nos aparta de Dios. Pero todo lo demás está en las manos de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todos los que habitamos aquí, todos los objetos, todas las cosas, todo es de Jehová, dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces, si queremos algo, si necesitamos algo, ¿a quién debemos pedirle? Es al Señor. Es a Dios que tenemos que pedirle. No tenemos que andar arrebatando cosas al diablo, porque del diablo no son las cosas, sino es de Jehová, es la tierra y su plenitud y los que en él habitan. No tenemos que ir arrebatando cosas a Satanás, porque él no tiene ese dominio, dice la Biblia. El dominio de la Biblia, el dominio, dice la Biblia, de todo, la soberanía de todo es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otro versículo importante dice en Efesios 1:11, en él, hablando en Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Satanás no interviene aquí. Si Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Si Dios en su voluntad va a hacer algo, no hay manera que Satanás intervenga. Por tanto, de nuevo, si queremos pedir algo a Dios, si tenemos necesidad de algo, tenemos que pedir ¿a quién? A nuestro Dios. Tenemos que pedirle a Él, no estar entreteniéndonos en disputas o en cosas espirituales que no entendemos, sino tenemos que pedirle a Dios, porque Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Nada detiene su voluntad. Aún Él mismo dice, tuvimos herencia, fuimos predestinados, ¿no? Para ser salvos, dice. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace las cosas según su voluntad. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengamos cuidado de no entretenernos, ¿no? En pensando que las cosas satánicas están oscuras, están en las cosas espirituales, ¿no? Satanás opera en este mundo y está influenciando en este mundo.
Y el objetivo principal, ¿cuál es? Es desviarnos del camino del Señor, apartarnos del camino del Señor. Y para los que no conocen a Dios, el objetivo principal de Satanás es mantenerlos ciegos al Evangelio, que no puedan ver el Evangelio de Dios. Miren, ¿cómo combatimos entonces a Satanás? Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Miren, ¿cómo es que debemos combatir a Satanás? Antes, en Santiago 4, 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo entonces hacemos esa resistencia al diablo? Dios mismo lo está diciendo: sométanse a Dios, sométanse a la voluntad de Dios. De esa manera estamos resistiendo al diablo y huirá de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nos sometemos a Dios? ¿Cómo hacemos esa resistencia al diablo? Obviamente a través de su palabra, a través de que nosotros seamos obedientes a su palabra. Algunos ejemplos que vemos en la Biblia de cómo hacemos esta resistencia a Satanás. Dice en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, dice, les leo desde el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo está diciendo que nosotros podemos darle ventaja a Satanás. ¿Y de qué manera le damos ventaja a Satanás? En este caso, cuando Pablo está hablando aquí en Corintios, se trata de un hombre que ha pecado, de un hombre que ha sido disciplinado y un hombre al cual Pablo mismo está diciendo que ya se le debe perdonar. Dice, leemos este mismo versículo desde el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice, ya, es suficiente, ha sido disciplinada por muchos. Así que al contrario, vosotros también debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Ok, fue disciplinado, muy bien, ahora es tiempo de consolarle, es tiempo de perdonarle para que no sea consumido por tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué perdonar a este hombre? ¿Para qué vivir en el perdón? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es, no ignoramos las maquinaciones del diablo, porque el diablo, que decíamos que cómo trabaja, a través del engaño. A través del engaño trabaja Satanás, y una de las cosas es que no quiere que nosotros perdonemos a las personas. Recordemos que la Biblia nos dice que debemos amarnos entre nosotros como iglesia, debemos perdonarnos, debemos soportarnos y debemos inclusive amar a nuestros enemigos. Por tanto, no hay espacio para el no perdón. No hay espacio para el no perdonar. El no perdonar es abrir una ventana, una puerta muy grande a las maquinaciones de Satanás. Es actuar inclusive como Satanás mismo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Porque si bien es cierto, Satanás no es omnisciente, no conoce las cosas que nosotros estamos pensando, las cosas que nosotros estamos viviendo, pero sí Satanás conoce y sabe nuestros gestos, sabe las cosas que hacemos. Por ejemplo, si en la iglesia hay dos personas, hay dos hermanos que por alguna situación no se perdonan,
¿qué es lo que va a ocurrir? Satanás va a mirar, porque cuando alguien no perdona a la otra persona, empieza a cambiarle la cara. Cuando está en presencia de la otra persona, se siente mal, no se siente intranquila en la presencia de otra persona. Y eso justamente es lo que mira finalmente Satanás. ¿Para qué? Para que, ok, estos están disgustados, estos están peleados, y va a traer a otra persona que va a hablar mal de la otra persona y viceversa para con la otra persona. ¿Para qué? Para que esto pueda extenderse más. Porque estas son las maquinaciones, como dice Pablo ahí, de Satanás. ¿Para qué? Para a través del no perdonar, Satanás pueda ganar ventaja sobre las personas. Y esto mismo es en tu centro de trabajo, esto mismo es en la familia. Finalmente, cuando dos personas no se perdonan y pasa el tiempo, ¿qué pasa? Ruptura, división. Si ocurre esto en la iglesia, dos personas que no se perdonan, ¿qué pasa finalmente en la iglesia? División. Si en la familia el esposo y la esposa no se perdonan, ¿qué ocurre finalmente? División, ¿no? Y eso es lo que finalmente quiere Satanás, ¿no? De esa manera él opera, miren, de esa manera él opera. Entonces, ¿cómo combatimos a Satanás? Perdonando. Esta es una de las armas que el Señor nos da. Esta es una de las armas que Pablo nos dice para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Esta es una de las armas con las cuales nosotros luchamos contra Satanás. El perdón. Y debemos nosotros perdonar. Otra de las formas como Satanás ataca nuestras vidas y debemos nosotros pelear y luchar contra él. 2 Corintios 10:3. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No vamos a luchar según nuestra carne, según lo que la carne nos está diciendo. Porque las armas que tenemos en Dios son poderosas. ¿Y cuáles son esas armas que tenemos en Dios que son poderosas? En Efesios 6 la Biblia nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿no? La armadura que tenemos, y tenemos un arma ofensiva. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la espada, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. El evangelio, tenemos la justicia, tenemos la verdad, nos dice en Efesios 6. Son armas poderosas. ¿Para qué? Dice, para la destrucción de fortalezas. Entonces Satanás ha hecho fortalezas en el hombre. Ha hecho fortalezas que nosotros tenemos que derribarlas. Entonces, ¿cómo vamos a derribar esas fortalezas? Dice que tenemos que tomar nuestras armas poderosas en Dios. No luchamos según la carne, sino con estas armas poderosas en Dios. Ok, tomamos esas armas. Entonces, ¿cómo luchamos con Satanás contra estas fortalezas que se han levantado? Dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, ¿dónde es esta lucha en donde debemos derribar fortalezas? Aquí, en nuestra mente. Aquí en nuestra mente es donde tenemos nosotros que estar luchando, que tenemos que sostener una lucha para derribar las fortalezas que se levantan. Ahora, ¿cómo es que se forman estas fortalezas? De nuevo, Satanás influenciando al mundo, influenciando a través de todo este sistema del mundo. ¿Qué hace? Forma en nosotros pensamientos, y recordemos que de acuerdo a cómo nosotros pensamos vamos a actuar. De acuerdo a cómo creamos las cosas, nosotros nos vamos a mover. Entonces, obviamente, ¿dónde va a trabajar Satanás? Principalmente aquí. Porque si nos hace creer cosas, nosotros vamos a movernos en base a ellas. Y se levantan entonces fortalezas en nuestras mentes. Y miren, la palabra que usa aquí la Biblia, fortalezas, algo que es difícil de mover. Porque cuando algo está metido en nuestra mente,
La única forma de combatir eso, la única manera de destruir es a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, estas fortalezas que hacen, impiden conocer a Dios. Estas fortalezas nos impiden caminar hacia Dios. Por ejemplo, solo uno de los ejemplos, ¿no? A muchos seguramente nos ha ocurrido esto porque provenimos de un fondo religioso, de un fondo católico. Y cuando nosotros queríamos o nos hablaban acerca de la palabra, ¿qué es lo que decíamos nosotros? No, yo soy de esta religión y por tanto yo no me voy a cambiar de religión. Porque nos metió Satanás en nuestras mentes una fortaleza, el pensar que el seguir a Cristo es una religión. Y por tanto, no, yo no me cambio de religión, yo no te voy a escuchar porque yo no quiero cambiarme de religión. Entonces, ¿cómo se combate esa fortaleza? Dice, a través de derribar estos argumentos falsos que hay. ¿Con qué? Obviamente con la verdad de la palabra de Dios. Contra esta altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es poderle llevar a esta persona. Es hacerle ver que no es una religión. Es una forma de vivir teniendo a nuestro Señor Jesucristo como Rey, nosotros moviéndonos conforme a su voluntad. Entonces, y explicándole todo el Evangelio. Por tanto, estas fortalezas se forman en nuestras mentes y debemos derribarlas con los argumentos de la verdad. Otras fortalezas que se levantan en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado acerca del asesinato de bebés pequeños en el vientre de la madre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los argumentos que se levantan? No, es que ese es el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la mujer, y como es el cuerpo de la mujer, tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero tremenda fortaleza que se levanta, ¿para qué? Para matar niños. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es que hay una vida dentro de esa mujer y esa nueva vida tiene también su protección. Esa nueva vida también tiene derechos, esa nueva vida también es una vida, ¿no? Entonces se levantan esos argumentos y tenemos que derribar todos esos argumentos, porque en base a eso las mujeres y muchas personas más van a seguir matando niños. La homosexualidad es otra fortaleza que se ha levantado en estos tiempos y ya vemos ese adoctrinamiento constante con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se derriba esas fortalezas? A través de la verdad de la palabra de Dios. Y estamos hablando de cosas muy gruesas, pero a veces se levantan fortalezas en nuestras vidas, aún como creyentes. Y pensamos que de repente no son nada, pero están ahí en nuestro pensamiento. Fortalezas como, por ejemplo, hay algunas personas, algunos creyentes que dicen que pueden vivir como cristianos y que son cristianos y no están congregándose, que pasan los meses y pasan los años y no están congregándose y dicen que son creyentes y dicen que son cristianos y están en desobediencia total a Dios. ¿Pero qué? Se ha levantado una fortaleza en sus mentes pensando que de repente, viendo videos por YouTube, viendo diferentes prédicas de diferentes pastores, de todo el mundo, entonces podemos nosotros vivir una vida como creyentes. Pero mentira, así no lo hizo Dios, así no lo diseñó Dios. Y esas fortalezas nos impiden que aprender a caminar como Dios quiere. Y así, muchos otros pensamientos que se van a levantar ahí, pero la única manera, ¿cómo es argumentando con la verdad de Dios y llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, tenemos que desechar toda mentira que hay en nuestras mentes a través de la palabra de Dios y creerle a la palabra de Dios. Y una vez que le creamos a la palabra de Dios, ¿y qué hago con estos mis pensamientos que están rondando en mi mente? Pues llevarlos a la obediencia de Cristo.
pues llevar estos nuestros pensamientos a obedecer a Dios. No, así no dice Dios, así dice el Señor. Y llevar estos nuestros pensamientos a ello. Entonces, de esta manera no le damos ningún chance a Satanás, porque estamos derribando esas fortalezas que se levantan en nuestras mentes. Y llevamos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y si hacemos eso, obviamente vamos a actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Recordemos que la Biblia también nos dice en Romanos 12:2 que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, que no nos debemos conformar a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La batalla está en nuestra mente, es una batalla muy poderosa, es una batalla que tenemos diariamente. Otra de las formas como es que nosotros enfrentamos a Satanás directamente. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Quiero que leamos estos versículos del verso 6 al 12. Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. ¿Ok? Pablo dice aquí y le recuerda a Timoteo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué estar contentos? Con todas las cosas que el Señor nos puede dar. Porque entendemos que Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe todo lo que Él nos está dando. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de este contentamiento diario de todo lo que tenemos. Si bien es cierto, el versículo básicamente está dirigido a las cosas materiales, pero también las aplicamos a todo nuestro ser. Contentos con lo que somos nosotros, contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado, contentos con las cosas que el Señor nos ha dado y nos va dando diariamente. Dice, ¿por qué? Porque tenemos que estar contentos con todo ello. Porque no hemos traído nada a este mundo, ni nada podemos llevarnos de él. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice. Así que, si tienes sustento, si tienes algo que comer, si tienes abrigo, dice, estate contento con eso. Y estemos contentos y vivamos contentos diariamente. Ahora, eso significa que entonces no vamos a planificar, no vamos a estudiar, no vamos a hacer cosas, no vamos a mejorar en algunas cosas. Sí, porque como humanos obviamente vamos a tener esos deseos, ¿no? De proporcionar mejores cosas a nuestras familias, a nuestros hijos, tener una mejor casa de repente, etcétera, etcétera. Y sí, podemos planificar y hacerlo. Eso no está diciendo la Biblia que no hagamos. Pero sí lo que nos está diciendo es que estemos contentos con lo que tenemos hoy. Ok, hoy el Señor nos da pan y pescado. Señor, gracias. Gracias porque hoy nos das pan y pescado y vivimos en esta casita pequeña. Mañana no sé qué será. Y si el Señor nos permite y nos ayuda, ¿no? en esos nuestros propósitos, seguiremos contentos diariamente. Y si no pasa, seguiremos igual contentos diariamente. Porque teniendo comida, teniendo abrigo, Señor, gracias. Me das las cosas que yo necesito. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando no hay contentamiento, aparece justamente, se abre una puerta a Satanás. ¿Y cómo? Porque cuando no hay contentamiento, aparece la codicia. Empezamos a codiciar otras cosas. El esposo que no está contento con su esposa o viceversa, ¿qué hace? Empieza a codiciar a otra mujer. El joven que de repente no está contento con su cuerpo, empieza a codiciar otros cuerpos.
las personas o las familias que no están contentas con las cosas que tienen en casa empiezan a codiciar los bienes de otras personas, y la codicia nos va a arrastrar ¿a qué? A querer tenerlo, a esa sed de querer tener esas cosas que ya hemos visto, y obviamente eso implica dinero. Eso implica dinero, y el tener dinero rápidamente. ¿Para qué? Para poder tener todas esas cosas. Yo codicio eso, yo quiero tener eso rápidamente. Y el dinero entonces empieza a ser un lazo para mí, porque voy a comenzar a querer enriquecerme, y en ese querer enriquecerme voy a hacer maldades de diferente tipo. Puedo de repente trabajar 18 horas al día y dejar a mi esposa, dejar a mis hijos y estar solo metido en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Puedo empezar a trabajar en cosas que Dios no quiere que me meta. Puedo empezar a hacer cosas que Dios no quiere que haga. Y entonces esa codicia, ese afán por tener más y más y más va a atraparme y no me va a dejar hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice en el siguiente versículo, porque así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, y ahí está, ¿no? Esa codicia, ese deseo de tener más para poder satisfacer esa codicia, ¿no? Caen en tentación y lazo, dice. Y en muchas codicias necias y dañosas, dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Que el no estar contentos con las cosas que nosotros tenemos. Cuando no estamos contentos, abrimos esa puerta a Satanás, abrimos esa puerta para que la codicia venga a nosotros y que haga que finalmente nos destruya, nos aparte inclusive de la fe, nos termine perdiendo. Y eso es la historia de muchas personas que empiezan a codiciar cosas, empiezan a buscar enriquecerse, a tener dinero rápidamente para obtener esa codicia, y se apartan de la iglesia, se apartan de los hermanos, se apartan de la comunión con los hermanos, de la comunión con el Señor, ¿no? Y finalmente están viviendo unas vidas en el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos está advirtiendo Pablo, porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Finalmente crece ese amor al dinero por querer obtenerlo y hacer de todo por obtener ese dinero, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, ¿no? Entonces, finalmente esto extravía de la fe, y ese es el objetivo de Satanás, extraviar de la fe a los hombres, ¿no? Y finalmente, pues, el pecado va a producir estos muchos dolores. Entonces, este es el objetivo de Satanás. Por eso es que decimos, una forma de combatir esto, ¿qué será? Obviamente Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? Huye de la codicia. Huye de estar codiciando las cosas. Huye de estar buscando tener más y más dinero solo para satisfacer esta codicia. Huya, más bien, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano en la vida eterna. Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Huyendo de las codicias, huyendo de esas codicias engañosas y estando contento con lo que tienes, le dice Timoteo. Estate contento con lo que tienes, huye de esas codicias para que el dinero no te atrape, no te ponga lazo a ti y no te hunda y no te aparte de la fe. Pelea la buena batalla, y esa es nuestra buena batalla que peleamos diariamente, ¿no? Esa es la buena batalla que peleamos, sabiendo, dice, echando mano a la vida eterna, sabiendo que realmente somos, que hemos sido redimidos por el Señor, que Dios tiene control de nuestras vidas, que el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Y si nos provee solo sustento y abrigo, amén, nos está dando las cosas que nosotros realmente necesitamos. Dios es bueno, Dios nos ha salvado y nos ha llenado de su gracia. Y si yo constantemente me acuerdo de ello, me acuerdo de su gracia salvadora, entonces, ¿cómo no perdonaré a otros? ¿Cómo no llevaré mis pensamientos cautivos al Señor? ¿Y cómo es que
no voy a estar contento con las cosas que tenemos si ya tengo lo más grande que es mi salvación, ¿no? Por eso es que Pablo le dice, pelea la buena batalla echando mano de la vida eterna, acordándote de quién eres tú en el Señor. Entonces, ¿cómo es que peleamos con Satanás? Con estas armas que el Señor nos ha dado. Como vemos, Satanás quiere engañarnos, como decía al inicio, quiere engañarnos haciéndonos pensar que combatir con Satanás se trata de cosas oscuras, de cosas desconocidas que van más en el ámbito sobrenatural que en el ámbito natural. Pero vemos a través de la Biblia cómo Satanás actúa a través de este mundo, a través de este sistema engañoso, y siempre quiere estar engañando nuestras vidas. Por eso es que debemos combatir a Satanás. ¿Cómo? Perdonando. Debemos combatir a Satanás. ¿Cómo? Tirando abajo todo argumento que se levanta contra Dios y solamente creer su palabra, llevando cautivo todo pensamiento que va contra el pensamiento de Cristo, estando contentos con las cosas que tenemos y apartando toda codicia de nuestras vidas. Son las armas, son formas como nosotros peleamos contra Satanás, cómo es que le hacemos frente. Y todo eso, obviamente, como dice Pablo, le dice a Timoteo, buscando la piedad, la fe, el amor, la justicia, la paciencia, la mansedumbre, buscando todo ello a través de la palabra de Dios. En otras palabras, viviendo una vida piadosa, viviendo una vida en santidad, conforme Dios quiere. Desde esa manera que nosotros vamos a combatir a Satanás en esta nuestra vida. Mientras que nosotros vivamos en obediencia a su palabra, viviendo en santidad y santificando cada vez más nuestras vidas, Satanás no tiene parte en nuestras vidas, no tiene dominio sobre nosotros. Cerramos todas las puertas a su influencia. Así que, hermanos, ¿cómo combatimos a nuestro enemigo? ¿Cómo combatimos a Satanás? A través de estos 3 puntos que hemos visto en la palabra. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene nada que hacer. Porque mientras nosotros resistamos a través de no pecar, a través de perdonar, a través de derribar argumentos, falsedades con la verdad de la palabra de Dios, mientras estemos contentos con lo que tengamos y no estemos codiciando cosas, Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas. Por tanto, él huirá de nosotros. Sometámonos a Dios, sometámonos a su palabra. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, a quien debemos nosotros temer. Amén.